Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de No me toques las ciencias. En este vídeo vamos a hablar del aparato respiratorio y concretamente de la anatomía y su funcionamiento. Antes de meternos de lleno con el aparato respiratorio, y al igual que estamos haciendo en el resto de vídeos de esta misma lista de reproducción, vamos a hablar un poco de las funciones vitales de los seres vivos, ya que es importante saber cuáles son las funciones vitales de los seres vivos para entender para qué sirven cada uno de los aparatos y sistemas que estamos viendo en esta lista de vídeos. Los seres humanos, como el resto de seres vivos, realizamos las tres funciones vitales básicas. Por una parte nos nutrimos, por otra parte nos relacionamos con el medio y por último también nos reproducimos, o por lo menos tenemos la capacidad para reproducirnos. Nos vamos a centrar en la primera de las funciones vitales, que es la de la nutrición, porque en este caso estamos viendo que hay varios aparatos y sistemas que están relacionados con esta función de nutrición, es decir, que nos ayudan a nutrirnos. En vídeos anteriores hemos visto el aparato digestivo, de tal forma que a partir de él obteníamos alimentos, agua y de ellos extraíamos nutrientes, de tal forma que aquellas sustancias ingeridas pero no digeridas eran vertidas al exterior en forma de materia fecal. Esos nutrientes pasaban al aparato circulatorio, un aparato que veremos en vídeos posteriores. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en el aparato respiratorio, ya que además de los nutrientes que obteníamos a partir del aparato digestivo, también nos nutrimos a partir del oxígeno. El oxígeno evidentemente no es un nutriente propiamente dicho obtenido a partir de alimentos, pero sí que es una molécula básica para llevar a cabo la respiración en las mitocondrias de todas las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el oxígeno ha de entrar en nuestro cuerpo y lo hace a través del aparato respiratorio. Es incorporado también al aparato circulatorio y así este lo podrá repartir por todas las células de nuestro cuerpo, por todos los tejidos, para que lleven a cabo su metabolismo y se produzca una serie de desechos que volverán a ser eliminados a través de otra serie de aparatos que también veremos en vídeos de esta colección. Evidentemente el CO2, que es el que se produce en las células a partir de su metabolismo, sí que será eliminado también a partir del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Así que esa sería una función general del aparato respiratorio: incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono y en menor medida también agua en forma de vapor de agua. Como estamos haciendo con todos los vídeos, y una vez más, vamos a dividir el vídeo en dos partes. Por una parte veremos la anatomía del aparato respiratorio. Es un aparato sencillo en comparación con otros, y será lo primero que hagamos, ver todas las partes, todos los órganos que componen este aparato. Y después, en la parte final del vídeo, veremos cómo funcionan todos esos órganos, cómo funciona en general el aparato respiratorio, cómo es el proceso respiratorio en general. Vamos allá con la anatomía. Como os acabo de decir, el aparato respiratorio es más o menos sencillo. Aquí tenemos las partes más destacadas y vamos a ir viendo una a una cada una de las partes, cada uno de los órganos, empezando por las fosas nasales. Las fosas nasales, evidentemente, son la zona de entrada del aire. Podemos también considerar la boca como parte del aparato respiratorio, porque evidentemente por la boca también entra el aire, pero nos vamos a centrar en las fosas nasales, en todas las partes. Como veis en este dibujo, tenemos diferenciadas muchas partes, pero hay algunas partes que las vamos a dejar para más adelante, para vídeos posteriores. Se trata de estas partes de aquí arriba, que ahora mismo tacho, porque las fosas nasales también tienen otra función. Aparte de pertenecer al aparato respiratorio, también son considerados un órgano del sentido del olfato. Es decir, que a través de las fosas nasales también captamos olores y por lo tanto esta función la vamos a reservar para cuando hablemos de los órganos de los sentidos. En este caso, de las fosas nasales solamente nos interesan estas dos regiones de aquí. Por una parte, la pituitaria roja. La pituitaria roja es toda la mucosa olfativa que recubre las fosas nasales por su interior. La mucosa es un tipo de tejido que ya hemos visto en vídeos anteriores. Se trata de un tejido epitelial de revestimiento que, como su propio nombre dice, lo que hace es revestir ciertos órganos por su cara interna
y todas las fosas nasales están recubiertas de esta mucosa que particularmente por sus peculiaridades y por cómo son sus células y cómo son sus funciones, pues recibe el nombre de mucosa olfativa. Todos los tejidos epiteliales de revestimiento que se llaman mucosas es porque sobre su superficie las células segregan secretan un moco al exterior que hacen que su superficie siempre esté húmeda. Entonces ese dato es importante para entender la función real de las fosas nasales, que estén siempre húmedas en su interior. Además también se llama pituitaria roja porque tiene esta coloración roja dado que están llenas de vasos sanguíneos. También entenderemos por qué más adelante están llenas de vasos sanguíneos, pero bueno, ya os puedo adelantar que evidentemente estas dos características que os acabo de decir, el hecho de que haya vasos sanguíneos que tapizan todo el interior de las fosas nasales y el hecho de que también sea una mucosa y por lo tanto tiene un moco que recubre todas las paredes de la pituitaria, están relacionadas con el aire que entra por aquí. Al entrar aire, que lo veremos más adelante, al entrar aire, el hecho de que hay un montón de vasos sanguíneos van a favorecer que el aire se caliente. Y el hecho de que haya una especie de moco que recubra todo el interior del laberinto, todo este laberinto de la fosa nasal, pues también servirá para que todas las partículas que estamos respirando se adhieran al moco y así el aire pueda pasar limpio a las vías aéreas inferiores. Así que la pituitaria roja en este caso es importante a tener en cuenta. Evidentemente aquí aparece la fosa nasal derecha porque en este corte que hemos hecho de la cabeza aparece la parte derecha, quedaría la parte izquierda y al solapar la parte derecha con la parte izquierda tendríamos un montón de canales a través de los cuales se filtra el aire. Tendríamos un canal por aquí debajo, otro por aquí por la mitad y otro más arriba. Serían los diferentes laberintos que encontramos dentro de la fosa nasal. Aquí se especifica también las partes que os acabo de decir. Todos estos pasajes, todos estos pasadizos que tenemos aquí reciben el nombre de cornete. El cornete sería toda esta estructura y entre cornete y cornete queda un pasadizo a través del cual pasa el aire. Tenemos el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Y entre cada uno de ellos queda un hueco por donde pasa el aire, desde el exterior hasta las coanas nasales que están al fondo. El siguiente paso que encontramos en el camino que recorre el aire sería la faringe y os tiene que sonar, sobre todo si habéis visto el vídeo anterior en el que hemos hablado del aparato digestivo, porque la faringe es un órgano que pertenece tanto al aparato digestivo como al aparato respiratorio. Es esta zona que tenemos aquí. Cuando vimos el aparato digestivo decíamos que estaba al fondo de la boca, en la parte más posterior de la boca. Pues bien, en esta región de aquí, como veis, se comunica con las fosas nasales y también con la boca y la lengua, que la tenemos aquí. Por lo tanto, la faringe es un vestíbulo donde coinciden fosas nasales y boca. Y además en la faringe también vamos a encontrar la epiglotis, que es esta membrana que teníamos aquí y que servía para que el alimento cuando lo ingiramos no pase a la tráquea, sino que vaya directo por el esófago, que es el camino normal que tiene que seguir el alimento. La tráquea será el siguiente conducto que vamos a ver y por el que tiene que pasar aire. Por eso, de manera normal, cuando nosotros estamos respirando, la epiglotis está siempre levantada, de tal manera que el aire, bien si viene por las fosas nasales o bien si viene por la boca, va a entrar directamente a la tráquea e irá a los pulmones. Pero cuando nosotros tragamos, esta pestaña se baja y así el alimento pasa por el esófago. En el caso de que pasara por la tráquea, estaríamos hablando de un atragantamiento. Se me ha olvidado decir anteriormente que a veces hablamos del término de nariz, pero la nariz es simplemente toda esta estructura externa. Una estructura externa también con tejido cartilaginoso y con hueso hasta cierto tramo, pero la nariz es simplemente el órgano más externo
no confundáis fosas nasales, que sería todo este órgano más interno, más metido en el interior de la cara, con la nariz, que simplemente es esta estructura externa. Bien, una vez aclarado esto, podemos seguir. Hemos visto las fosas nasales, hemos visto la faringe y bajamos hasta la siguiente parte, que ya sería el inicio de la tráquea, la parte más alta de la tráquea, que sería la laringe. No confundáis los términos faringe con laringe. Para que no las confundáis, asociarlas a que están ordenadas alfabéticamente. En el abecedario primero viene la F, luego viene la L. Por lo tanto, la faringe es la parte más alta y después viene la laringe. En la laringe vamos a encontrar además las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son simplemente, no tienen forma de cuerda. Siempre que decimos cuerdas vocales, evidentemente no son cuerdas, simplemente son 4 repliegues, 4 pequeñas membranas que al pasar el aire a través de ellas pues vibran, y al vibrar pues somos capaces de modular la voz. Aquí tenemos la localización exacta de las cuerdas vocales, estarían justo aquí, ya que esto es la laringe, el tramo más alto de la tráquea. Esto de aquí es la laringe, y aquí tenemos una visión, es un dibujo, ahora veremos una imagen más real de las cuerdas vocales, que son estas membranas, 1, 2, 3 y 4. Son 4 membranas. Aquí tenemos una imagen, una fotografía o un vídeo de cómo las membranas van vibrando, cómo los repliegues vibran conforme pasa el aire. Entonces, modulando estos repliegues y junto con la sonoridad que también permite la cavidad bucal, pues podemos modular diferentes sonidos. Bien, las cuerdas vocales, por lo tanto, recordad que se encuentran en la laringe. Si continuamos con el camino del aire, una vez que atravesamos la laringe, llegamos a la tráquea, que es todo este tubo que recorre paralelo al esófago. El esófago iría por un lado, como en estas imágenes anteriores, estoy dando marcha atrás, pues en esta imagen de aquí se puede ver más o menos que el esófago iría por este camino de aquí, por aquí iría el alimento, seguiría bajando hacia el estómago. Pues bien, este otro recorrido es la tráquea. Como veis, tráquea y esófago van a la par, van unidos, está uno al lado del otro. ¿Qué sucede en el caso de la tráquea? Pues que la tráquea, como aquí os he puesto bien claro, siempre tiene que estar abierta. El tubo de la tráquea siempre tiene que estar abierto, siempre que tiene que haber hueco dentro de ella, porque evidentemente el aire siempre tiene que estar pasando a través de la tráquea. Es por esto que la tráquea, la estructura de la tráquea está formada por todos estos anillos de cartílago. La parte que aquí aparece de esta tonalidad más naranja, evidentemente no es que no haya nada, hay también una membrana fina con forma de tubo, pero como veis, toda esa membrana fina está protegida por estos anillos de cartílago que son un poquito más duros. Recordad siempre que cuando hablemos de cartílago, con tocaros las orejas basta para entender cómo es el cartílago. Es elástico, es un poco más duro, y entonces esa elasticidad pues permite que aunque lo doblemos vuelva a su posición inicial. Pues estos anillos cartilaginosos también dan cierta solidez a todo el tubo, a toda la tráquea, para que nunca se cierre. Es algo diferente a lo que pasa en el esófago. En el esófago sí que no hay cartílago, no hay anillos de cartílago, y entonces el esófago siempre está, el tubito del esófago siempre está cerrado y solamente se nos abre un poquito más cuando el bolo digestivo baja. Cuando el alimento baja por el esófago, pues sí que va haciéndose hueco y el esófago se va abriendo un poco, pero de manera normal el esófago puede estar más o menos colapsado, puede estar más o menos cerrado. En el caso de la tráquea, no. La tráquea siempre está abierta. Y como vemos, la tráquea, al bajar, se nos divide ya en 2 regiones. Se trata de los bronquios. A la altura de la carina, la tráquea se nos divide en bronquios. El bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Aquí tenemos otra imagen de lo que os he dicho anteriormente. Esta imagen sería como un corte transversal de la tráquea y del esófago, que quedaría inmediatamente por detrás. ¿De acuerdo? La tráquea queda por delante
y el esófago está escondido por detrás. Entonces, si hacemos un corte transversal, aquí tendríamos la imagen. Esto sería la tráquea y justo por detrás está el esófago. Entonces, como veis, el esófago está un poquito más arrugadito, está más cerrado y es elástico porque esto se puede abrir más conforme baje por aquí el alimento. Pero veis que la tráquea siempre tiene esta forma porque hay unos anillos de cartílago que mantienen esta estructura siempre abierta, de tal manera que siempre haya una luz, un hueco, a través del cual pasa el aire. Y así hemos llegado a la parte final del aparato respiratorio, que sería ya los pulmones propiamente dichos. Como hemos dicho anteriormente, la tráquea se bifurca en bronquios. La primera rama sería el bronquio primario y después se vuelve a bifurcar en otras dos, los bronquios secundarios, así sucesivamente. En el fondo es como si se tratara de un árbol. Aquí lo tenéis escrito, un árbol bronquial, en el que tenemos una primera rama que se va dividiendo sucesivamente en otras ramas más pequeñas, los bronquiolos, hasta que llegan a un extremo ciego en el que encontramos esta estructura importantísima en el aparato respiratorio, que son los alvéolos. Los alvéolos son cada una de estas esferas pequeñitas que cuando se agrupan, todas ellas forman los sacos alveolares. Pero son como pequeñas uvas y cada uno de los granos de la uva serían el alvéolo. Los alvéolos son los vamos a analizar ahora un poco más a fondo porque de ellos depende la función principal del aparato respiratorio. Y es que si cogiéramos un alvéolo y lo ampliáramos al microscopio, veríamos que todo el interior del alvéolo está recubierto por un moco. Evidentemente, por todo el aparato respiratorio vamos a tener una superficie con moco porque el moco nos va a servir para que todo el aire que inspiramos, pues todas las partículas y todas las toxinas que hemos inspirado con el aire se nos queden pegadas a ese moco y no nos afecten a nuestro... No nos afecten de ninguna manera, ¿no? Son un mecanismo de defensa. El moco es un mecanismo de defensa. Pues todo este moco recubre el interior de los alvéolos, al que va a llegar el aire. Y justo por debajo del moco pues tenemos toda esta fila de células que son las que producen este moco, y a la vez unas de ellas producen este moco y otras de ellas tienen todos estos pelillos que van a servir también para atrapar ciertas partículas o ciertas sustancias que inspiramos con el aire, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, los alvéolos en su interior hay una serie de estructuras o sustancias que lo que hacen es protegernos de todas las toxinas que podamos respirar. Además, también hay que tener en cuenta que los alvéolos están recubiertos por vasos sanguíneos. Esta es la clave para entender el funcionamiento del aparato respiratorio. Todos estos vasos sanguíneos lo que hacen es formar una red muy fina, una red capilar muy fina. Se trata de unos capilares muy finos, tubitos de arterias y de venas muy pequeños, muy delgados, que lo que hacen es abrazarse estrechamente, formar una red muy fina y que recubre todo el alvéolo. Más adelante veremos por qué sucede esto y para qué sirve. Ahora nos vamos a centrar en el órgano principal del aparato respiratorio, que son los pulmones. Y es que cuando toda esta rama que tenemos aquí se ha subdividido muchas veces, pues al final tenemos un órgano grande, macroscópico, que es lo que vemos nosotros a simple vista, que es el pulmón. Pero el pulmón no es otra cosa más que un montón de ramas. Aquí solamente tenemos una. Pero cuando esto se nos ha dividido tantas y tantas veces, al final todo ese conjunto de bronquios, de bronquiolos y sobre todo de alvéolos, porque tenemos miles de alvéolos que forman toda la estructura general, pues al final conforman todo el pulmón que nosotros vemos a simple vista. Pero aquí se ven muy bien las diferentes divisiones que tenemos desde el bronquio principal, cómo se nos transforma en otro bronquio secundario, terciario, bronquiolo terminal, y al final de todo tenemos estos alvéolos, estos sacos alveolares, que aquí tenemos ampliados para que veáis cómo es la estructura interna de los pulmones, que al final esto es lo que nos importa, los pulmones del aparato respiratorio. Tenemos dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo un poquito más pequeño,
un poquito más pequeño porque aquí, en este lugar de aquí, es donde se aloja el corazón. Aquí tendríamos el corazón. Y entonces, al colocarse aquí el corazón, pues este pulmón derecho es un poquito más pequeño, porque el corazón necesita su hueco, y el corazón, aunque siempre pensamos que está en el centro justo, pues está un poquito ladeado hacia la izquierda. Aquí tenemos otra imagen estupenda para que entendamos bien qué es lo que hay dentro de los pulmones. Pues dentro de los pulmones no hay otra cosa más que un montón de ramificaciones de los bronquios y de los bronquiolos hasta llegar a los alveolos. Y el pulmón, finalmente, si lo analizamos a fondo, vemos diferentes bronquios. Podemos hablar de diferentes grados de bronquios según los lóbulos a los que pertenezca, porque si tenemos un pulmón vamos a ver que está dividido en diferentes partes, en diferentes regiones. Por ejemplo, en el pulmón derecho tenemos un lóbulo aquí, que es el lóbulo superior, aquí tenemos un lóbulo medio y aquí tenemos un lóbulo inferior. Y en el pulmón izquierdo pues tenemos simplemente un lóbulo superior y luego tenemos un lóbulo inferior. Por lo tanto, en el pulmón derecho, no os confundáis porque aquí tenéis la imagen al revés. Este lado de aquí sería vuestra parte derecha porque estáis viendo el pulmón de frente. Entonces el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos, el superior y el inferior, porque en este hueco de aquí estaría colocado el corazón, que no pertenece evidentemente al aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Pero todos los órganos tienen que buscar su lugar en el cuerpo humano, pues el corazón iría aquí colocado. Aquí tenéis coloreados de diferentes colores, pues los bronquios según pertenezcan a los diferentes lóbulos. Tenéis en este color los bronquios del lóbulo superior de color rojo. Aquí tenéis los bronquios del lóbulo medio en color naranja que saldrían de esta rama de aquí, y de esta rama de aquí saldrían los bronquios y bronquiolos del lóbulo inferior. Y lo mismo para el pulmón izquierdo. Aquí tenéis de nuevo otra imagen en la que se aprecian muy bien los diferentes lóbulos de los pulmones. Veis que en el pulmón derecho tenemos 3, el superior, el medio y el inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo solamente tenemos 2 lóbulos, el superior, que es mucho más grande, y el inferior. Y en esta imagen, como veis, pues lo que os he dicho anteriormente, el corazón que queda colocado entre los 2 pulmones, pero como veis la parte baja del corazón está un poquito ladeada hacia la izquierda, ocupando el hueco ocupando el lugar del pulmón izquierdo, y por eso el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño que el pulmón derecho, con 3 lóbulos, y veis que el izquierdo con 2 lóbulos solamente. Los pulmones, como órganos importantes y vitales que son, pues van a tener una serie de estructuras que los protegen o que los cuidan. Pues desde luego, las primeras estructuras que se nos vienen a la cabeza a la hora de proteger los pulmones son las costillas, que son todos los huesos que van a formar la caja torácica en la que se alojan los pulmones o el corazón, por ejemplo, y que no van a hacer otra cosa más que proteger los pulmones. Pero más internamente también tenemos esta pequeña capa membranosa que envuelve también a los pulmones y que los protegen. Daros cuenta que los pulmones están continuamente, como veremos más adelante, agrandándose y haciéndose más pequeños, de tal manera que se hinchan y se deshinchan continuamente por el aire que introducimos y que sacamos. Pues ese tejido siempre tiene que estar lubricado. Estos órganos siempre tienen que estar lubricados para que al hacerse grandes y al hacerse pequeños, el tejido que los forma no se rasgue, no se rompa. Es por esto que los pulmones van a estar flotando dentro de estas 2 bolsas formadas por 2 capas, las pleuras. La pleura, en sentido general, sería toda esta funda que está formada a su vez por 2 pleuras. Una pleura visceral, que sería esta de aquí y que está en contacto directo con el pulmón, y después tendríamos una pleura parietal, que es la que está pegada evidentemente a las costillas que estarían por encima de los pulmones. Son como 2 capas, una pegadita al pulmón y otra ya pegada a las costillas, y evidentemente entre capa y capa hay un líquido que es el que lubrica
toda esta bolsa, de tal manera que pueda hacerse más grande y más pequeña sin romperse. Aquí tenéis otra imagen en la que se aprecia muy bien la pleura visceral de este color más oscuro que está pegada a los pulmones. Es como si lo hubiéramos cortado con un cuchillo y lo hubiéramos levantado, lo hubiéramos desplegado como la hoja de un libro. Y después tenemos la otra pleura de color azul clarito, que es la pleura parietal, que sería la capa más externa. Entre una capa y otra capa, entre una pleura y otra pleura, tenemos esta cavidad, este hueco que está lleno de líquido. Es el líquido pleural, que como os he dicho anteriormente lo que hace es lubricar a los pulmones para que el tejido pulmonar no se resienta, no se rompa al aumentar y disminuir su tamaño. Bien, pues hasta aquí hemos visto la primera parte del vídeo, es decir, la anatomía en general. Hemos visto cómo son las fosas nasales, no hemos visto nada de la boca, pero porque vamos a entender que la boca pertenece más al aparato digestivo que al respiratorio, ¿vale? A pesar de que, como os he dicho anteriormente, el aire también entra por la boca. Pero vamos a considerar exclusivamente como vía de entrada, porque más adelante veremos que es más adecuada, solo las fosas nasales. Después la faringe, con la epiglotis, más abajo ya la laringe con las cuerdas vocales y a continuación todo este tubo que era la tráquea y que se dividía en bronquios, bronquiolos y alveolos, cuyo conjunto forma en sí todo el pulmón. Vista la anatomía, nos vamos a centrar ahora en el funcionamiento. Entendidas todas las partes, vamos a entender ahora cómo funcionan, cómo llevan a cabo el proceso respiratorio. Para comprender el funcionamiento del aparato respiratorio, lo que vamos a hacer es dividir el proceso en tres partes, en tres etapas. Por una parte, la inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones. Después llegaría el intercambio de gases, que ocurre en los alveolos de los pulmones. Y por último, se llevaría a cabo la expiración. Expiración con S, nunca con X, ya que expiración es un sinónimo de muerte. Si empezamos por la primera parte, hemos de tener en consideración también la última, es decir, inspiración y expiración. Después nos centraremos en el intercambio de gases, que es lo realmente importante y lo que ocurre en el interior de los pulmones. Pero hemos de tener en cuenta estas dos partes. Lo que tenemos que hacer es introducir aire en el interior de los pulmones y después eliminarlo, porque el aire que entra no es el mismo que el que sale. Estamos hablando, por lo tanto, de ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es aquel proceso en el que se lleva a cabo una inspiración o entrada de aire a los pulmones y una expiración o salida de aire de los pulmones. Para que se produzcan estos dos procesos es importante tener en cuenta el papel de un músculo que se encuentra en la base de los pulmones, justo por debajo de las últimas costillas. Se trata del diafragma. Del diafragma no os he contado nada anteriormente a la hora de hablar de la anatomía del aparato respiratorio, porque vamos a entender que el diafragma no pertenece en sí al aparato respiratorio, aunque sí colabora con este. El diafragma pertenece al aparato locomotor, ya que se trata de un músculo, pero como veis es una pieza clave para que el aparato respiratorio funcione, ya que gracias al diafragma los pulmones se contraen y se relajan y así el aire puede entrar y salir. Fijaros en el primer movimiento, en el movimiento de inspiración. En el movimiento de inspiración lo que hace es que el diafragma se contrae, es decir, que el diafragma se estira de tal manera que la cavidad torácica se hace mucho más grande y al hacerse más grande la cavidad torácica, por inercia el aire entra. Muchas veces este movimiento lo podremos hacer nosotros de manera voluntaria. Cuando nosotros cogemos una bocanada de aire, cuando respiramos profundamente, es porque nosotros estamos contrayendo al máximo, estamos estirando al máximo el diafragma, de tal manera que estamos facilitando que entre aire a nuestros pulmones. Pero si no somos conscientes de la propia respiración, pues evidentemente el diafragma se contrae y se relaja continuamente, de forma que los pulmones se hinchan y se deshinchan continuamente. Esta sería la inspiración, que como os he dicho, el diafragma
se contrae y también toda la caja torácica se hincha. Y por otra parte tenemos la expiración, en la que el diafragma se relaja y por lo tanto la cavidad torácica se hace más pequeñita y los pulmones que están dentro se hacen también más pequeños, de tal manera que el aire que está en su interior sale hacia el exterior. Este dibujo lo explica bastante bien, pero para comprenderlo mucho mejor podemos construir un prototipo de pulmones, que posiblemente también lo podamos hacer en clase, en el que utilicemos una botella, unos globos y unos tubos que simulen la estructura de los pulmones. Fijaros en los componentes que vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar una botella que va a hacer efecto o que va a hacer la misma función que la caja torácica, que las costillas. Y vamos a introducir en esta caja torácica unos tubos, unas pajitas de plástico, por ejemplo, que se bifurquen en dos, que simularán la tráquea y los bronquios. Al final de cada bronquio podemos incluir dos globos que representarán a los dos pulmones. La clave de todo esto está en la base de la botella, en la que vamos a colocar la base de plástico de la botella, la vamos a retirar y la vamos a cubrir con una membrana elástica, de plástico elástica, que va a ser o va a cumplir las mismas funciones que el diafragma. En esta primera situación los dos pulmones están relajados y el diafragma también está relajado. Pues en el momento en el que el diafragma se contrae, el momento en el que el diafragma baja hacia abajo, lo estiramos, se va a crear una presión negativa en toda la caja torácica, de tal forma que por inercia también el aire va a entrar y va a rellenar a los pulmones. Sin embargo, cuando el diafragma lo relajemos, cuando esta membrana que la tenemos aquí tensa, contraída, la soltemos y se relaje, empujará a todo el aire que hay en la caja torácica de forma que empuje a los pulmones y el aire que hay dentro de los pulmones salga hacia el exterior. Y los pulmones se nos queden otra vez vacíos, porque la membrana, el diafragma, está completamente relajado. Este es un movimiento que se repite continuamente y que el motor de todo esto no es otra cosa más que el diafragma. Según si está contraído o está relajado, los pulmones se hincharán o se vaciarán. Como os he dicho anteriormente, este es un mecanismo que podemos fabricar fácilmente. Puede que lo hagamos en clase, puede que lo hagáis en casa y lo veamos a continuación en clase, pero se aprecia muy bien, se ve perfectamente que cuando el diafragma se contrae y se estira hacia abajo, los pulmones se van a hinchar, se van a rellenar de aire simplemente por la diferencia de presión que se genera en la caja torácica, que en este caso sería la botella. Aquí tenemos otra imagen en la que observamos que el aire está entrando en los pulmones cuando se lleva a cabo la inspiración y el aire vuelve a salir de los pulmones cuando se lleva a cabo la expiración, siempre motivado por el diafragma que se contrae y se relaja. Y también estáis viendo que el aire que entra mayoritariamente formado por oxígeno y algo pasa en el interior de los pulmones que se nos forma dióxido de carbono o CO2 y es el que sale mediante la expiración. Hemos visto en las diapositivas anteriores que los pulmones aumentan y disminuyen de volumen, pero no son los pulmones los protagonistas de este proceso, sino que si observamos a mayor tamaño los alveolos, vemos que son estos también los que aumentan de tamaño cuando se lleva a cabo la inspiración o disminuyen de tamaño cuando se lleva a cabo la expiración. Es decir, que los pulmones son los que aumentan de tamaño y disminuyen. Pero, ¿a qué se debe? Pues a que todos los alveolos, los miles de alveolos que forman parte de los pulmones, son los que se hinchan y por lo tanto vemos el pulmón hinchado. O son los alveolos pulmonares los que se deshinchan y por lo tanto son los pulmones los que se deshinchan.
Como hemos hablado anteriormente en la anatomía del aparato respiratorio, vamos a hacer hincapié un poco en el momento de la inspiración, acerca de si la inspiración es mejor que ocurra por las fosas nasales o por la boca. Pues bien, como he explicado anteriormente, la inspiración siempre se recomienda que se lleve a cabo por las fosas nasales y no por la boca, ya que existen tres ventajas que vamos a ver a continuación. Por una parte, el aire que entra por las fosas nasales se va a calentar, dado que en las fosas nasales tenemos la pituitaria roja, que era todo el tapiz, toda la mucosa que recubría el interior de las fosas nasales y que estaba lleno de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, evidentemente, a través de los cuales circula sangre que está caliente y que por lo tanto crea un ambiente más caliente, de tal forma que el aire, cuando pasa por todos estos laberintos, pues se va a calentar. Va a entrar en contacto con toda la pituitaria roja, con toda la capa que tapiza las fosas nasales, que está caliente, y por lo tanto el aire se va a calentar. Así, cuando el aire llegue a estas vías inferiores, a estas vías aéreas inferiores, como puede ser la faringe, laringe e incluso bronquios, el aire llegue calentito y no nos haga daño a las vías aéreas. Por esto siempre se recomienda, cuando se hace ejercicio, cuando se corre en el medio que hace frío, pues siempre se recomienda que no introduzcamos el aire frío a los pulmones, sino que intentemos respirar por la nariz, para que la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior no sea tan grande. Además de que el aire se calienta, respirar por las fosas nasales también permite que el aire se humedezca. Esto se debe a todo el tapizado, a todo el moco que recubre el interior de las fosas nasales y que por lo tanto está húmedo y crea un ambiente húmedo, de tal manera que todo el aire que pasa por las fosas nasales se termina de humedecer, se termina de impregnar de vapor de agua, de tal manera que baja al interior, a los pulmones, también humedecido. Evidentemente siempre es más práctico que baje el aire húmedo a que entre un aire totalmente seco, porque un aire seco lo que va a hacer es lógicamente resecar todas las vías internas, toda la laringe, toda la faringe, todos los bronquios los va a resecar, y eso es contraproducente para el propio funcionamiento del aparato respiratorio. Entonces es bueno que el aire entre humedecido, que entre cargado de vapor de agua, y eso se consigue cuando el aire atraviesa todas estas fosas nasales cuyas paredes están también humedecidas. Y la última ventaja de llevar a cabo la inspiración a través de las fosas nasales es que el aire se limpia, porque el moco que recubre todas las fosas nasales consigue atrapar determinadas partículas que entran también con el aire, determinadas partículas microscópicas que se van a adherir al moco de las fosas nasales, y así permitimos que el aire entre completamente limpio. Vista la inspiración y la expiración y cómo se llevan a cabo ambos procesos, por lo tanto, vista la ventilación pulmonar, nos vamos a centrar ahora en la clave de todo el aparato respiratorio, que es el intercambio de gases. Para ello vamos a hacer una parada, vamos a hacer una pausa y nos vamos a centrar en un proceso químico para entender bien cómo evolucionan los gases en un medio. Es importante tener en cuenta este proceso porque, visto este proceso, entenderemos cómo ocurre el intercambio gaseoso. Nos vamos a centrar en lo que se denomina difusión de un gas. Y es que la difusión de un gas es la dispersión gradual de las moléculas de un gas, que se mueven aleatoriamente de zonas donde están más concentradas a zonas donde están menos concentradas. Con esta imagen lo vamos a entender mucho mejor. Imaginaros que yo tengo una botella con un determinado gas y que de repente la abro. Pues ese gas se va a repartir por todo el exterior, se va a difundir, de tal forma que de donde estaba más concentrado se reparte a zonas donde inicialmente no había nada, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración, hasta que llega un punto en el que ambas concentraciones se igualan y tenemos lo mismo dentro que fuera. Esto sería la difusión de un gas, que ocurre con todos los gases.
Pues bien, en los tejidos de nuestro cuerpo los gases también se difunden porque son capaces de atravesar las membranas plasmáticas de las células. Vamos a imaginar que este es el interior de una célula y este el exterior, y que entre el exterior y el interior evidentemente está la membrana plasmática, que es una bicapa, una membrana que va a separar el interior celular del exterior. Pues bien, en cuanto en el exterior haya un gas que no hay en el interior, conforme pase el tiempo, este gas va a ir difundiendo, va a ir atravesando la membrana plasmática porque aquí está muy concentrado y aquí está poco concentrado. Las moléculas van a ir pasando hasta que la cantidad de gas que hay a ambos lados de la membrana plasmática, tanto fuera como dentro, se igualen. En esta imagen ocurre algo similar. Aquí tenemos un gas que está muy concentrado y que cruza las membranas plasmáticas, que siempre son permeables a los gases, y se igualan en el otro lado de la membrana plasmática. El intercambio gaseoso, en el que nos vamos a centrar ahora, ocurre exclusivamente en los alveolos pulmonares. Y es que los alveolos pulmonares, vamos a retomar lo que hemos hablado al principio del vídeo, están recubiertos de una red de vasos sanguíneos, que son venas y arterias. En esta imagen se observa muy bien cómo estos bronquiolos se terminan subdividiendo en este ciego que hay aquí, donde están todos los alveolos, todo el saco alveolar. Todos los alveolos están en contacto entre sí y se van a estar hinchando y deshinchando continuamente, es decir, se van a estar llenando de aire y vaciando de aire continuamente. Pero es importante que tengáis en cuenta que todas las paredes de los alveolos están en contacto directo con los vasos sanguíneos. Y es ahora, mediante esta representación, cuando nos vamos a centrar en la parte más importante del intercambio gaseoso. Fijaros en este esquema que tenemos aquí. Tenemos representado un alveolo, un único alveolo, y un vaso sanguíneo que está completamente pegado al alveolo y que lo rodea completamente. Al igual que estas mallas, estas redes de vasos sanguíneos que rodean todos los alveolos del saco alveolar. Pues bien, aquí esquemáticamente lo tenemos representado de esta manera. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un alveolo que durante un momento de inspiración se va a llenar completamente de aire inspirado. En el aire inspirado la proporción de oxígeno es aproximadamente de un 20-21%, que es la cantidad de oxígeno que tenemos que tenemos de media en el aire inspirado. Entonces vamos a tener una cantidad de oxígeno bastante elevada en comparación con la sangre que entra por el vaso sanguíneo y que está íntimamente pegado al alveolo. La sangre que llega en este vaso sanguíneo apenas tiene oxígeno. Va a estar saturada o va a estar rellena de altos niveles de dióxido de carbono, de CO2. Esta sangre procede de todo el cuerpo y por lo tanto apenas tiene oxígeno, ya que el oxígeno ha sido consumido en las células de todo el cuerpo, y esta sangre que llega con gran cantidad de CO2, que es un residuo, es un gas que se ha producido en todas las células a partir del metabolismo y ya no lo necesitamos para nada, por lo tanto lo tenemos que eliminar. Entonces partimos de esta situación inicial, en la que tenemos un alveolo lleno de aire, con mucho oxígeno, y un vaso sanguíneo, un capilar sanguíneo, con mucho CO2. Si seguimos la norma que hemos visto anteriormente de la difusión de los gases van a desplazarse de donde hay mucho a donde hay poco. Por lo tanto, lo que vamos a entender es que todo este oxígeno va a pasar de donde hay mucho a donde hay poco. Y todo este CO2 va a pasar de donde hay mucho a donde hay poco, simplemente por un proceso químico llamado difusión gaseosa. Como apreciamos, las moléculas de ambos gases irán pasando a través de las membranas. Por una parte, a través de todas las membranas que forman el vaso sanguíneo, y cruzarán también las membranas de todas las células
que forman el tapizado interno del alveolo. Como veis, todas las moléculas de CO2 están difundiendo, están pasando de la sangre al alveolo. Y llegará un momento que todas las moléculas de oxígeno estarán pasando del alveolo a la sangre, de tal forma que la sangre que llegaba y que estaba cargada de CO2 se nos va a ir purificando, va a perder todo el CO2 que pasará al alveolo y todo el oxígeno entrará a la sangre, de forma que la sangre que se aleja del alveolo estará rica en oxígeno y pobre en CO2, ya que todo el CO2 quedará contenido en el alveolo y estará listo para expirar, para expulsarse. Esta sería la situación final. Tendríamos el alveolo lleno de CO2 que lo expulsaremos al exterior y tendremos una sangre que se ha purificado, que está llena de oxígeno, que tiene altas concentraciones de oxígeno y que ya se alejará del alveolo, saldrá de los pulmones y se repartirá por todo el cuerpo para repartir oxígeno a todas y cada una de las células que forman los tejidos de nuestro cuerpo. Aquí tenemos otra imagen similar. Como veis, y en resumen, el dióxido de carbono o CO2 pasará de los vasos sanguíneos, donde hay más, al alveolo pulmonar, donde hay menos. Y al contrario, el oxígeno pasará del alveolo pulmonar, donde hay más, al vaso sanguíneo, donde hay menos. Aunque al final, el vaso sanguíneo que se aleja del alveolo estará totalmente saturado de oxígeno. Aquí tenemos la misma imagen de la diapositiva anterior, pero en la que se observan las dos situaciones que están ocurriendo en ambos casos. En este momento de aquí, como veis, los glóbulos rojos están circulando por los capilares sanguíneos, por estos vasos sanguíneos, y como veis el CO2 lo están eliminando. El CO2 que está diluido en la sangre atraviesa la membrana porque aquí está muy concentrado y aquí hay poco, y por inercia cruza y se pierde. Mientras que el oxígeno, que aquí está muy concentrado, pasa y lo recogen los glóbulos rojos. Ya sabéis que los glóbulos rojos son las células sanguíneas especializadas en recoger el oxígeno y transportarlo por la sangre. En esta otra animación se observa exactamente lo mismo. Aparecen en blanco todas las moléculas de oxígeno que por difusión simple cruzan la membrana, primero del alveolo y después del vaso sanguíneo. Cruzan ambas membranas, difunden al interior de la sangre y como veis los glóbulos rojos van cambiando de color. Primero aparecen con esta tonalidad más oscura, más morada, para representar que están cargados de CO2. Han perdido el CO2 y aquí tienen esta tonalidad más roja porque se supone que están cargados de oxígeno, están más purificados. Esta es, por tanto, la imagen que resume el intercambio de gases. No quiero que os olvidéis de los procesos que ocurren justo en los alveolos pulmonares. Llega sangre procedente de todo el cuerpo y con altas concentraciones de dióxido de carbono, que de manera natural y por difusión química va a pasar al interior del alveolo, ya que aquí el aire inspirado no contiene CO2. Pero el aire inspirado y por tanto el interior del alveolo sí que contiene mucho oxígeno, que va a pasar de manera natural y por difusión química al interior de los capilares sanguíneos, concretamente al interior de los glóbulos rojos, que se van a cargar de oxígeno y que van a formar la sangre llena de oxígeno para ser repartida por todo el cuerpo. Esta imagen que tenéis aquí forma parte de esta otra, concretamente esta representación que tenemos en la izquierda, pero vamos a completar el esquema general representando también la otra cara de la moneda, es decir, vamos a representar mediante estas tres células todas las células que forman parte de nuestro cuerpo, es decir, aquí quedan representados todos los tejidos de nuestro cuerpo. De tal forma que en este primer caso, que es el que hemos visto a detalle en el caso anterior, el oxígeno pasaba a la sangre y como veis la sangre ya se alejaba de los pulmones. Y esta sangre rica en oxígeno lo que hace es repartirse
por todo el cuerpo y llegar a todos los tejidos del cuerpo humano. Ya veremos cómo esto ocurre en vídeos posteriores del canal. Veremos cómo es el aparato circulatorio, el sistema circulatorio, el que reparte esta sangre oxigenada a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Pero aquí, de manera simplificada, de manera esquemática, podemos ver que la sangre que llega al tejido es una sangre con mucho oxígeno. Al contrario que el interior de las células, en las que de manera natural, debido a su metabolismo, debido al metabolismo que se produce en su interior, debido a la vida que está ocurriendo dentro de las células, de manera natural el oxígeno se consume, lo utilizan para obtener energía, para llevar a cabo las funciones vitales. Y, por otra parte, producen CO2. Por lo tanto, las células van a estar continuamente produciendo CO2. Y al no haber oxígeno, en cuanto llega sangre con mucho oxígeno, de manera natural y al contrario de lo que ocurría aquí, el oxígeno difunde. De manera natural se lleva a cabo un proceso de difusión química y pasa de la sangre al interior de la célula. Y todo el CO2 que había acumulado en las células, como resultado de su propio metabolismo, también difunde de manera natural al vaso sanguíneo, ya que el vaso sanguíneo apenas traía CO2. Entonces pasa y volvemos otra vez al inicio del ciclo. Todos estos vasos sanguíneos que han recogido todo el dióxido de carbono de todos los tejidos de nuestro cuerpo vienen cargaditos de dióxido de carbono y en el alveolo volverá a darse la situación contraria. Esto se repite continuamente, inspiración tras expiración, inspiración, expiración, y continuamente toda la sangre va circulando por todo nuestro cuerpo, va limpiándose en los alveolos pulmonares y va volcando todo el oxígeno en todas las células de nuestro cuerpo. Allí recoge todos los residuos que las células están produciendo en forma de CO2 y lo lleva de nuevo a los alveolos para que lo expulsemos al exterior mediante la expiración. Al final, como podéis ver, el aparato respiratorio está ligado al sistema circulatorio sanguíneo, ya que no sirve de nada que el oxígeno pase a la sangre si después la sangre no reparte todo el oxígeno por todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el sistema circulatorio sanguíneo y el aparato respiratorio están estrechamente ligados en cuanto a la funcionalidad de ambos. Pero bueno, el sistema circulatorio lo veremos en vídeos posteriores de esta lista de reproducción del canal. Una vez visto el intercambio de gases, ya hemos completado el proceso respiratorio en general, ya hemos completado los 3 pasos de la función respiratoria y ya hemos visto cómo contribuye el aparato respiratorio a la función de nutrición del ser humano, gracias al cual conseguimos que el oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo, a todos los tejidos, y luego estos, una vez que llevan a cabo su metabolismo, puedan expulsar el CO2 al exterior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en próximos vídeos acerca del resto de aparatos del cuerpo humano. Nos vemos.